tema de infecciones del tracto urinario que va a ser presentado por nuestra ponente, será Lucía Estrada. Ella es creadora de contenido médico en Instagram como MedBySaru y es estudiante de cuarto año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es médico externo y estudia grammar. Entonces, muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo. Puedes comenzar. Ok, buenas tardes a todos. Primero que nada, les quiero agradecer por estar aquí. Pese a que la mayoría estamos de vacaciones, está súper bien que nos queramos introducir a ciertos temas y si bien ya conocemos, pues querer aprender un poco más, ¿verdad? Entonces les agradezco por estar acá y voy a estarles hablando acerca del tema de infecciones del tracto urinario. Antes de empezar a hablar como tal de las infecciones del tracto urinario, me gustaría que repasáramos un poco de anatomía renal, o sea, lo más básico. Y aquí en este esquema podemos ver que está la anatomía masculina y la anatomía femenina. Y esto nos va a ayudar bastante, ya que las infecciones del tracto urinario pues mayormente se van a presentar en las mujeres. Y el aparato urinario se va a dividir principalmente en dos partes al momento de ver sus procesos patológicos, ya sea el aparato urinario alto, que va a estar compuesto por las vías urinarias altas, como los uréteres y el riñón, y el aparato urinario inferior, que va a estar compuesto por la vejiga y la uretra. Además, también podemos dividir la anatomía dependiendo de un comportamiento inmunológico, ya sea el parénquima y las vías urinarias. Y el parénquima va a estar formado por la corteza y la médula renal, la próstata, el testículo y el epididimo. Y las vías urinarias van a estar compuestas por los cálices renales, que van a continuar con la pelvis renal, el uréter, la vejiga, y pues finalmente van a finalizar en la uretra, ya sea masculina o femenina. Las infecciones que se pueden originar tanto en el parénquima como en las vías urinarias, pues pueden ser a su vez complicadas o no complicadas. Bueno, habiendo repasado pues las estructuras, ahora sí vamos con la definición de qué es una infección del tracto urinario. Y esta es una serie de procesos infecciosos que se van a encontrar en cualquier parte del aparato urinario. Como podemos ver en el esquema, puede presentarse tanto en la uretra, con la vejiga urinaria, como la pelvis renal o en algún uréter. Entonces, estos procesos infecciosos van a tener un común denominador, que va a ser la presencia de microorganismos en la orina, y estos generalmente van a ser de origen bacteriano y van a encontrarse en una proporción determinada. Ahora, aquí coloqué en negrita, resalté la parte en la que dice que la mayoría de las infecciones van a afectar las vías urinarias inferiores y estas no van a ser complicadas, ya que en algunas bibliografías las infecciones del tracto urinario también se le conoce como cistitis no complicada o infecciones de las vías urinarias no complicadas. Y esta es porque es la más común. Además, cuando nos encontramos ante un paciente con una clínica infecciosa urológica, debemos determinar mediante la sintomatología y con la ayuda de los elementos de diagnóstico si nuestro paciente va a cursar ante una infección exclusiva de las vías urinarias o parenquimatosa, además de diferenciar si dicha afección pues va a estar en el tracto urinario superior o inferior. Eh, Dependiendo de su clasificación, si es parenquimatosa o de las vías urinarias o si es superior o inferior, esta pues en su mayoría las complicadas van a implicar que existe una alteración orgánica o funcional del aparato urinario, y este va a ser el responsable de la bacteria, que esta va a ser esta va a estar presente al momento de la clínica, al momento de cursar una infección del tracto urinario. Ahora, vamos a hablar acerca de la etiopatogenia, o sea, el origen de esta enfermedad. Y bueno, sabemos que esta es una infección de las vías urinarias que se va a producir cuando las bacterias entran en las vías urinarias a través de la uretra, y estas van a empezar a propagarse a través de la vejiga. Y estas se van a ver modificadas por distintos factores de los cuales vamos a hablar más detalladamente adelante, pero
Hay factores como la edad, el sexo, la presencia de diabetes, lesiones en la médula espinal o una cateterización urinaria. Entonces, por ello, hay microorganismos raramente implicados en una ITU de población sana que pueden causar enfermedad en pacientes con trastornos anatómicos de la vía urinaria, metabólicos e inmunológicos. También la exposición previa a un tratamiento antibiótico y el antecedente de la hospitalización que también condicionan a diferencias en el perfil etiológico y de resistencias. Como había mencionado antes, estas infecciones mayormente van a ser de origen bacteriano y las bacterias que se logran aislar en los cultivos de orina pueden ser de 3 tipos, que serían bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, que es pues, la mayor causante de las infecciones del tracto urinario, eh, también los cocos gram positivos y los cocos gram negativos. También podemos encontrar bacterias productoras de ureasa, como la Proteus mirabilis o el Ureaplasma ureaticulum. También la Klebsiella pneumoniae, que esta va a estar asociada mayormente a infecciones pues, que se adquieren en el hospital. También el Staphylococcus saprophyticus, que este va a estar asociado a infecciones urinarias, pero cuando se tienen relaciones sexuales. Y también puede ser por enterococos, principalmente el Enterococcus faecalis. También las infecciones pues, pueden estar causadas por hongos y virus, pero en menor medida. Aún así, es un poco más común que sea una infección causada por hongos antes que por virus. En hongos, el mayor causante sería la cándida, y en virus, que es muy raro, que mayormente se presenta en el hospital, sería adenovirus o poliomavirus. Bueno, ahora antes de hablar de los factores de riesgo, acá les tengo otro esquema en el cual podemos ver desde un corte sagital la anatomía femenina del lado izquierdo y del lado derecho la anatomía masculina. Entonces, el factor de riesgo principal para presentar una infección del tracto urinario es ser mujer, es la anatomía femenina. ¿Y esto por qué? Porque la uretra corta va a predisponer pues a todas las mujeres, ya que hay una menor distancia para que las bacterias asciendan a la vejiga, por lo que habrá menos tiempo también para que la micción elimine las bacterias ascendentes en la uretra. Y como podemos ver en el esquema, no sé si se logra ver el cursor, perdón, pero en el esquema de las mujeres, igual si nosotros observamos nuestra anatomía, el ano queda muy, 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 muy cerca de la uretra y del canal vaginal. Entonces, a veces pasa que nosotros como mujeres no sabemos limpiarnos de la manera correcta al momento de orinar, después de orinar o defecar, ya que muchas personas pues lo hacen de atrás hacia adelante. Entonces esto hace que las bacterias que se encuentran en las heces pues migren del ano hacia la uretra y el canal vaginal, lo cual hace que pues queremos infecciones ahí. A diferencia del hombre, que pues el ano está a una distancia pues más larga que de la uretra, ya que la uretra se encuentra pues, en el glande del pene. Y en el otro esquema que está más hacia la derecha, podemos ver cómo las bacterias están subiendo pues a través de la uretra, y de la uretra pues van a migrar hacia la vejiga, y esto va a hacer que pues presentemos una cistitis, una infección del tracto urinario, que es la más común. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de los demás factores de riesgo. Ya habíamos mencionado lo que es la anatomía femenina. También tenemos como factor de riesgo la actividad sexual, ya que tener relaciones sexuales tiende a derivar más infecciones de las vías urinarias, y también tener una nueva pareja sexual o tener varias parejas sexuales pues también va a aumentar el riesgo de padecer una infección del tracto urinario. También tenemos lo que es la edad, sobre todo en los extremos de la vida, que serían pues los adultos mayores y los niños pequeños, que tienen más probabilidad de contraer estas infecciones.
También tenemos pues los cambios en las bacterias que viven dentro de la vagina, que sería pues nuestra flora vaginal. Por ejemplo, al momento de las mujeres cruzar por la etapa de la menopausia, y aquí pues después de la menopausia ocurre una disminución de estrógenos, lo cual pues va a producir cambios en las vías urinarias, al igual que el uso de espermicidas va a cambiar pues nuestra flora vaginal, por lo cual eso nos crea una tendencia a padecer infecciones del tracto urinario. También el embarazo, ya que hay un aumento de infecciones urinarias, pues por los diversos cambios fisiológicos que se dan a través de este proceso, también por la éstasis urinaria, ya que la progesterona va a inhibir la contracción y la dilatación del músculo liso ureteral y el aumento de la presión sobre la vejiga desde el útero, y también pues la inmunosupresión que puede presentarse en el embarazo. Otro factor de riesgo sería pues la mala higiene, por ejemplo en los niños y niñas que están aprendiendo a ir al baño, por lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que pues cuando están aprendiendo, o hay gente que pues aprendió mal, llevamos las bacterias de las heces que van desde el ano y los llevamos a la uretra, y pues esas son bacterias que no pertenecen ahí, ¿verdad? Entonces eso crea que crea esta tendencia a tener una infección de las vías urinarias. También puede ser por una obstrucción de las vías urinarias, como los cálculos renales o una próstata agrandada, pues esto hace que se atrape la orina en la vejiga. En consecuencia, pues va a presentarse una infección del tracto urinario. También puede haber problemas estructurales en las vías urinarias, como un agrandamiento de próstata en el caso de los varones. También puede ser por un procedimiento reciente en el sistema urinario, por ejemplo, una cirugía urinaria o un examen de las vías urinarias, ya que se requieren instrumentos médicos, y pues la mala asepsia, el que estos aparatos pueden estar contaminados, pues puede aumentar el riesgo de desarrollar pues las infecciones. También un sistema inmune debilitado, por ejemplo, al tener enfermedades como la diabetes u otras enfermedades, pues pueden afectar al sistema inmunitario, ya que pues esta es la defensa del organismo pues contra los microbios. Entonces esto va a hacer que aumente el riesgo. Y también el uso de catéteres o sondas, la famosa sonda Foley, ya que las personas que no pueden orinar por sí solas pues van a necesitar el uso de esta sonda, ¿verdad? O catéter. Y estos catéteres pues este, también pueden ser utilizados, bueno, son utilizados para las personas que están hospitalizadas, y también en personas que tienen problemas neurológicos, ya que a estas personas pues, se les va a dificultar controlar la micción, o a las personas que se encuentren paralizadas. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la presentación clínica de las infecciones del tracto urinario. Y cualquiera de las infecciones del tracto urinario pues se van a expresar con síntomas dependientes de una propia infección, o por el contrario una bacteriuria asintomática, la cual es únicamente demostrada pues por un cultivo positivo. Entonces, mayormente se da una disuria con bacteriuria, y como ya habíamos mencionado antes, es importante clasificar estos procesos con la anatomía que se ve afectada, ya que las ITU sin complicaciones pues van a estar en el tracto urinario inferior, y estas pues no van a presentar síntomas sistémicos, a diferencia de las ITU con complicaciones, en las cuales pues se va a ver afectado el tracto urinario superior, o sea, que se va a extender más allá de la vejiga, ¿verdad? O sea, vamos a tener afectado el riñón, la pelvis renal y los uréteres. Y a diferencia de las ITU sin complicaciones, pues van a haber síntomas sistémicos, como lo son la fiebre, la sepsis, incluso el estado mental puede verse alterado.
También al momento de la presentación clínica existen otras consideraciones, ya que históricamente las situaciones que se consideraban como una infección del tracto urinario complicado automáticamente era de que un varón presentara una infección del tracto urinario, ya que estas son mayormente frecuentes en mujeres, entonces casi no se presentan en hombres, y pues cuando se presentaban en hombres automáticamente la consideraban como una ITU con complicaciones. También individuos inmunocomprometidos, como los diabéticos, también eran considerados como una infección del tracto urinario con complicaciones, además de presentar alguna anomalía urológica como la litiasis renal, que sería la presencia de los cálculos, y también pues alguna férula ureteral. También es importante considerar que la administración de antibióticos, es decir, la preocupación por la cual se presenta la resistencia a los antibióticos debido a su uso indiscriminado ha cambiado la tendencia, ya que si el paciente está estable o sin síntomas sistémicos se va a tratar pues como un paciente ambulatorio, y hay que supervisar a estos pacientes, ya que a veces pueden llegar a presentar una infección grave. Bueno, y ahora hablando un poco más específico acerca de la sintomatología, los síntomas y signos en una infección baja o una ITU no complicada, una cistitis regular, los síntomas que se pueden incluir es la disuria, que la disuria es la micción dificultosa y o dolorosa, la polaquiuria, que esta es el orinar con frecuencia, y la estranguria, que es la emisión de la orina, pero es en extremo y es gota a gota, puede ser otro de los síntomas. También sentir la necesidad de orinar a pesar de que la vejiga esté vacía. También la presión o retorcijones en la ingle o en la parte inferior del abdomen es un síntoma clásico de una infección urinaria. También puede presentar el paciente tenesmo vesical, que es la persistencia del deseo al orinar una vez finalizada la micción. Entonces la persona pues va a terminar de orinar y va a sentir que aún no ha terminado, pese a que ya terminó. Y los últimos dos que serían signos, que es la hematuria y la piuria, que la hematuria pues es la presencia de sangre en la orina, y la piuria pues es la presencia de pus en la orina. Y como habíamos mencionado, pues en una infección baja pues va a ser se van a ver afectadas pues la vejiga o la uretra. Entonces las causas pueden ser una cistitis o uretritis, y pues en el caso de los hombres va a ser una prostatitis. Ahora, respecto a de la sintomatología de una infección alta, pues esta sí va a tener síntomas sistémicos como la fiebre o los escalofríos. Mayormente se presenta dolor de tipo renal, que este va a ser un dolor en la parte baja de la espalda o en el costado, que sería en los flancos. También puede presentar el paciente náuseas o vómitos, y algunos de los síntomas pues de una infección urinaria baja. Y como habíamos mencionado, en una infección alta, pues van a haber procesos de las vías superiores cuando se van a ver afectados, perdón, el riñón, la pelvis renal y los uréteres, por lo cual algunas de sus causas pues sería accesos renales, perinefritis o pielonefritis. Ahora pues vamos a hablar un poco de lo que es los métodos de diagnóstico, que el principal sería el análisis de orina, ya que en pues se va a verificar la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos o bacterias pues a grandes rasgos. Y este análisis de orina es muy importante hacerlo de la forma correcta, ya que si nosotros en nuestro aparato genital pues no tenemos una buena higiene al momento de realizar pues del momento de nosotros dar la muestra para que se realice este análisis, pues puede salir como un falso positivo, puesto que las bacterias por la suciedad o porque está contaminado, o sea, realmente no es
perdón, en el análisis de orina va a salir que hay bacterias, pero estas bacterias como tal no vienen de la orina, sino que están en nuestras estructuras genitales, por los cuales cuando el paciente orine al esta área estar sucia, pues va a salir un falso positivo. Entonces es importante realizar una asepsia de forma correcta. En segundo lugar, tendríamos lo que es el cultivo de bacterias de las vías urinarias, ya que después de hacer el análisis con esta orina que el paciente dio, pues se va a hacer un análisis de bacterias para saber cuál es la bacteria que está causando esta infección. Y esto también va a ser útil al momento de determinar qué medicamentos son más eficaces, ya que algunos presentan resistencia. También tenemos lo que es la producción de imágenes de las vías urinarias, ya que hay infecciones de las vías urinarias que pueden deberse como tal a un problema anatómico en las vías urinarias. Entonces es posible que nosotros como médicos pidamos una ecografía, una tomografía computarizada, una resonancia magnética, pues para determinar si el problema que está presentando nuestro paciente es por una anomalía anatómica. Y también podemos hacer uso de un tinte de contraste para resaltar pues, las vías urinarias. Y también podemos usar un endoscopio para observar el interior de la vejiga, ya que si nuestro paciente tiene una infección de vías urinarias recurrente, se puede hacer una citoscopía. Y en la prueba pues se va a usar una sonda larga, fina y provista de una lente, el cual pues se llama citoscopio y este sirve para observar el interior de la uretra y vejiga. Entonces el citoscopio se introduce en la uretra y llega a la vejiga. Bueno, habiendo hablado del diagnóstico, pues vamos a irnos con el tratamiento. Y bueno, entonces nuestro tratamiento normalmente va a ser con antibióticos, ya que las cito pues son mayormente de origen bacteriano, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer uso de antibióticos. Entonces, el estado de salud de nuestro paciente y el tipo de bacteria que presente, pues va a determinar qué medicamentos vamos a usar y el tiempo en el que se debe de usar. Y también es importante tener en cuenta la sensibilidad y resistencia de los diferentes regímenes antibióticos que van a presentar una importante variabilidad pues, a nivel geográfico, por lo cual las recomendaciones del tratamiento pueden variar de un lugar a otro y recordemos que también pues, van a variar por edades, por sexo y si el paciente que estamos tratando pues tiene alguna otra condición. Entonces, para tratar una infección simple, pues mayormente los medicamentos que se utilizan para las ITU comunes o no complicadas, pues va a ser trimetoprim y succinilmetazol, la fosfomicina, nitrofurantoína, cefalexina o ceftriaxona. También es importante mencionar que en una infección simple, el grupo antibiótico conocido como las fluoroquinolonas no es recomendable usarlo, ya que estamos hablando de una infección simple, ya que las fluoroquinolonas, que son los medicamentos que comprenden como la ciprofloxacina o levofloxacina, pues los riesgos de estos medicamentos generalmente pues van a sobrepasar los beneficios, ¿verdad? Entonces no es recomendable que las fluoroquinolonas sean el tratamiento principal en una infección simple. Ahora bien, en los casos de una infección de las vías urinarias complicada, una infección renal o de las vías altas, pues es probable que sí se vaya a recetar una fluoroquinolona, pues si no hay alguna otra opción para el tratamiento. Y pues por lo general, los síntomas de una infección de vías urinarias pues van a desaparecer al cabo de los pocos días. Sin embargo, es posible que se tenga que continuar con la toma de antibióticos por más días. O sea, se debe tomar el tiempo que nuestro doctor lo recetó, ya que en el caso de una infección de las vías urinarias sin complicaciones que se produce en una persona sana,
nosotros como médicos podemos recomendar un tratamiento más breve. Eso significa que nosotros podemos recetar un antibiótico por 1 o 3 días. Pero el hecho de que pues el tratamiento para esta ITU sea breve no quiere decir que se debe suspender el tratamiento al momento de nosotros sentir mejoría. Y pues el tratamiento también va a depender pues de los síntomas y de los antecedentes médicos que tenga el paciente. Ahora, en una infección simple, pues también nosotros como médicos podemos recetar un analgésico y esto podría aliviar el dolor en el hipogastrio o el dolor y ardor al momento de mencionar. Sin embargo, pues el dolor va a empezar a desaparecer conforme nosotros vayamos tomando nuestro esquema de antibióticos, así que esto pues queda a discreción de cada doctor. Ahora, respecto al tratamiento de las ITU frecuentes, pues existen diferentes recomendaciones que nosotros como doctores podemos dar. El primer paso sería diagnosticar y tratar cuando se presenten los síntomas y también dar antibióticos en dosis muy bajas. Y al momento de los pacientes tomar pues una dosis única o baja de un antibiótico, perdón, puede ser tomar una dosis única de antibiótico después de tener relaciones sexuales. Cuando se sabe que la infección de las vías urinarias es recurrente, pues se relaciona con la actividad sexual. Y también al momento de que alguna de nuestras pacientes esté cruzando por la menopausia, se puede llevar un tratamiento de estrógeno vaginal. Ahora, es importante siempre tener comunicación nosotros como pacientes con nuestro médico, con nuestro médico tratante, ya que cuando estamos tratando una infección recurrente, pues se toman antibióticos en dosis muy bajas, pero estos esquemas de tratamiento pueden durar hasta 6 meses. Entonces siempre hay que llevar un control, ya que pues el uso de antibióticos puede causar efectos secundarios que no son tan placenteros. Ahora, cuando nosotros hablamos del tratamiento de una infección grave, eh, es posible que se necesite la administración de antibióticos intravenosos en un hospital y como había mencionado anteriormente, se pueden llegar a recetar fluoroquinolonas como el ciprofloxacino. Bueno, si se trata de un paciente ambulatorio, puede ser ciprofloxacino oral o levofloxacin. Ahora, existen otros tratamientos, por ejemplo, al momento de aliviar una obstrucción de esta estar presente. Una de ellas pues, sería usar el catéter o sonda Foley para una obstrucción de la salida de la vejiga. O incluso si nuestro paciente llega a presentar pues una nefrolitiasis o una obstrucción ureteral o un absceso perirenal, podemos llegar a intervenir nosotros de forma quirúrgica. O podemos tener una intervención ginecológica para tumores pélvicos. Y ya pues llegando al final, les voy a hablar un poco de la prevención para las infecciones del tracto urinario, que sería primero orinar después de la actividad sexual en el caso de las mujeres. También mantenerse muy hidratado, ya que el mantenerse hidratado pues va a ayudar a diluir la orina y esto va a hacer que pues orinemos con mayor frecuencia, lo que pues va a permitir expulsar las bacterias de las vías urinarias antes de que puedan empezar la infección. También es importante ducharse en vez de tomar baños de tina. Igual evitar el uso de productos femeninos potencialmente irritantes, ya que pues estos pueden irritar la uretra y entre los productos que irritan pues el área genital están mayormente los desodorantes en spray o duchas vaginales o incluso talcos. Entonces es mejor solo ducharse con un jabón neutro y siempre ducharse y no solo como limpiar esa área, ¿verdad? También hay que enseñarles a las niñas, también a los niños, pero principalmente a las niñas porque se da mayormente en frecuencia en ellas, enseñarles a las niñas que están aprendiendo a ir al baño a limpiarse desde
atrás, desde adelante hacia atrás, perdón, ya que esto va a ayudar a prevenir pues la propagación de las bacterias del ano a la vagina y a la uretra. Bueno, entonces eso ha sido todo. Les dejé algunas frases que puede que ayuden a concientizar un poco sobre este tema, ya que las infecciones urinarias pueden prevenirse con hábitos de higiene y cuidado personal. Además de que no se deben ignorar los síntomas de una infección urinaria, por lo que debemos de buscar atención médica cuanto antes y así prevenir un ictus complicado. Además, las infecciones urinarias pues, pueden afectar a las personas de todas las edades, así que debemos cuidar nuestra salud urinaria. Así que gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Sara. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta, que pueda abrir su micrófono o pueda escribirlo por el chat. Dinos, Eddie. ¿No? Vi que levantaron la manita por ahí. Ok, creo que tenemos una pregunta. Dice, Rosalinda Clavijo dice, buenas tardes, ingresé tarde, pero las infecciones urinarias se pueden dar por aguantar las ganas de orinar. Sí, sí pueden dar, ya que al momento de nosotros retener nuestra orina, pues esta pues se va concentrando y o sea, ahí va, hay como un precipitado de bacterias. Entonces, va a haber una sobrepoblación de bacterias. Entonces, eso va a ser lo que va a crear una infección urinaria, o sea, una cistitis no complicada. Entonces, por eso es importante mantener tratado, ya que el orinar frecuente, obviamente, que no sea plaquiuria o estricuria, va a estar súper bien, ya que eso va a hacer que las bacterias pues vayan saliendo conforme nosotros vayamos orinando. Entonces es importante no aguantarse las ganas de ir al baño, ya que estamos creando una sobrepoblación de bacterias al momento de no ir. Ok, muchísimas gracias, Sara. No sé si alguien tendrá alguna otra duda. Gracias, Rosalina, por la pregunta. Ok, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Sara, por dar este tema importante. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Se usan los mismos antibióticos en el tratamiento de una infección grave? Pregunta Brian. No se usan los mismos medicamentos, pero siempre depende de qué tan avanzada pueda estar nuestra infección, ya que como mencioné en la charla, el uso de fluoroquinolonas con algún otro medicamento pues está contraindicado en las infecciones del tracto urinario no complicadas, a diferencia de cuando son complicadas, siempre y cuando pues también no haya como no haya se fue la palabra, no hay otra opción de tratamiento, pues, ya que las fluoroquinolonas tienen muchos efectos secundarios. Por ejemplo, uno de ellos sería la rotura de tendón, ¿verdad? Entonces, el riesgo sobrepasa el beneficio, pero igual todo depende, porque imagínense que la infección urinaria que tiene el paciente, que es complicada, es por una infección nosocomial. Entonces las bacterias pues van a tener una mayor resistencia, ¿verdad? Entonces un medicamento que funciona para una infección simple pues no va a servir para una infección complicada porque va a haber una mayor resistencia. Entonces no siempre es lo mismo. Pero pues todo depende, ¿verdad? Porque también varía si es hombre o mujer, si mi paciente es diabético o no, si tiene alguna insuficiencia renal o no, si es un adulto o un niño, entonces todo depende. Bueno, bien. Gracias, Sara. Tenemos otra pregunta, perdón, dinos. Okay. Yo iba a leer la pregunta. No, pero ahí está. Me preguntan si la etiología siempre es bacteriana y no siempre es bacteriana, pero la mayor parte de las infecciones son de origen bacteriano. Y es muy raro ver una infección de origen fúngico, que serían los hongos, o de origen viral, que serían los virus. Es muy raro ver
una infección por virus, y si es una infección fúngica, o sea, por hongos, pues mayormente igual se van a dar en las mujeres, ya que estas son causadas por cándida. Ahora, la otra pregunta dice, en que dada una infección, el paciente puede llegar a utilizar una sonda. Sí, y también estas pueden ser causadas por el uso de una sonda. Los virus que pueden causar, llegar a causar una infección del tracto urinario puede ser los adenovirus o poliomavirus, pero sí es muy raro que dé una infección del tracto urinario por un virus. Mayormente es de origen bacteriano, como habíamos mencionado, y es la Escherichia coli y también la Proteus mirabilis. Ok, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por esa participación. Gracias a ti, Sara, por la conferencia de infecciones del tracto urinario. Yo sé que todos estamos aquí para buscar pues un mañana más saludable. Así que muchísimas gracias a todos. Les agradezco su atención y participación activa en esta ponencia. Recordemos que todos juntos vamos a poder tener un futuro libre sin infecciones o este tipo de preocupaciones del tracto urinario. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana con el tema de diabetes mellitus. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias, feliz tarde.